Franco Colapinto vuelve a escena. Y no lo hace con fuegos artificiales, ni con titulares rimbombantes de la prensa europea, que dicho sea de paso, le da más bola al peinado de Pierre Gasly que al talento del argentino, sino con algo mucho más peligroso, la sed de revancha. Porque después del bodrio mecánico que fue Spa-Francorchamps, donde Alpine demostró que no se les cae una estrategia ni de casualidad, nuestro querido Franco encara el Gran Premio de Hungría con ganas de sacarse la mufa y de, con suerte, meter sus primeros puntitos en la Fórmula 1. ¿Será mucho pedir? Tal vez sí. Pero como buenos argentinos, la fe no nos la quita nadie, ni siquiera Otmar Szafnauer con cara de estamos evaluando. Pero antes, suscríbete si te gusta Franco Colapinto como piloto de la Fórmula 1, la nueva revelación. Continuemos. Colapinto habló. Y cuando Colapinto habla, Asfalto en Llamas escucha. Mantendremos la concentración y trabajaremos duro para que todo salga bien, dijo con una templanza que ya quisiera tener medio paddock. Porque seamos honestos, en Alpine pueden faltar motores, pueden faltar sensores, puede faltar agarre, pero lo que sobra es verso. Y mientras tanto, Franco va, calladito, serio, con mirada de jugador de truco en final del mundo, bancándose un coche que parece armado con piezas de Lego y cintas catch. Y encima el circuito es el Hungaroring. Hermoso, técnico, traicionero. Como esas minas que te sonríen en la primera cita, pero después te clavan el visto. Ahí Franco ya tuvo sus momentos de gloria en categorías menores, con podios que hoy suenan lejanos pero que, en ese entonces, ya empezaban a asustar a más de un europeo acomodado. Porque Colapinto no corre con apellido francés, ni tiene al tío en la FIA. Corre con hambre. Corre con sangre argentina. Y corre con un Alpine que, para serte franco, da más miedo que seguridad. Pero el flaco la rema igual. Y no solo eso, tiene los huevos de decir que en Bélgica avanzaron. Mirá si será optimista el tipo. Porque, para los que no vieron la carrera en Spa, les resumo, el auto no tenía agarre ni para estacionar en el Carrefour. Pero Franco, con la paciencia de un monje budista, trató de hacer magia con un cascajo de ingeniería. Eso sí, en Alpine siguen diciendo que los datos son prometedores. Claro, prometedores, como las promesas de casamiento de Max Verstappen, lindas, pero puras mentiras. Y ahora, todos con los ojos puestos en Hungría. Última parada antes del receso de verano europeo. Porque claro, los pilotos se van de vacaciones. Algunos se van a Ibiza a relajarse, otros, como Lewis Hamilton, a renovar su vestuario con pantalones que parecen cortinas del siglo XIX. Y mientras tanto, Franco se va con un solo deseo, cerrar la primera parte del año con algo de dignidad, con algún puntito, y si se puede, con un revoleo de casco en el box de Alpine, como para que entiendan que no se juega con el orgullo nacional. Porque basta de mirar para otro lado. Lo dijimos en este canal 1000 veces, Alpine no está a la altura. Ni de Colapinto, ni de la Fórmula 1. Es un equipo que, desde que Flavio Briatore dejó de mandar, parece una pyme francesa en quiebra. Un equipo que todavía no sabe si quiere desarrollar talento o jubilar a sus pilotos. Porque mientras Franco se rompe el lomo tratando de adaptarse a un auto que reacciona como un Fiat 600 con neumáticos de hielo, en el otro box están Gasly y Ocon sacándose selfies para Instagram como si estuvieran en una pasarela de Milán. Y de resultados, ni hablemos. Eso sí, Franco se mantiene firme. No se queja, no boquea, no tira palos directos, pero entre líneas, se nota. Cuando dice que parece que estamos en el lado equivocado de algunos pequeños detalles, lo que en realidad está diciendo es, el auto es un desastre, pero no me dejan decirlo. Porque si hay algo que tiene el flaco, además de talento, es código. Nunca lo vas a ver incendiando el box. Pero ojo, que eso no significa que no se esté cocinando una bomba. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Que si mañana Franco mete un top 10, los de Alpine van a salir a vender humo como si fueran los inventores del automovilismo moderno. Van a decir que confiaban en él desde el primer día, que estaban seguros de su potencial, que lo ven como el futuro del equipo. Claro, el futuro, pero a la hora de la verdad, le dan un auto que ni en el Super TC 2000 te aceptan. Así estamos, amigos, con un piloto que vale oro, y un equipo que no puede ni pesar el oro sin romper la balanza. Pero no todo está perdido. Porque Hungría es traicionera, sí. Pero también es una pista donde el talento puede más que la máquina. Donde un buen manejo puede hacer la diferencia. Donde Franco, con la sangre hirviendo por lo que fue Spa y por lo que viene después, puede pegar el zarpazo que todos estamos esperando. Ese que nos haga levantar del sillón, gritar «¡Vamos carajo!»
y emocionarnos como cuando vimos al Lole o a Reutemann allá lejos y hace tiempo. Y si no se da, bueno, que se preparen igual. Porque tarde o temprano, los que hoy subestiman a Franco van a tener que comerse las palabras con papas y gaseosa. Y cuando ese día llegue, porque va a llegar, Asfalto en Llamas va a estar acá para recordárselos, con archivo, con pruebas, y con el fuego que solo este canal puede encender. Así que preparen los mates, pónganse cómodos, y este fin de semana miren el GP de Hungría con un ojo en la pista y el otro en el cronómetro de Colapinto. Porque puede ser el comienzo de algo grande, o el fin de la paciencia. Y en cualquiera de los dos casos, el espectáculo está garantizado. Y ojo que la presión en Hungría no es solo para Franco. No, no, no. Hay muchos que van al Hungaroring con la soga al cuello. Empezando por los ingenieros de Alpine, que ya tienen que ir al circuito con casco puesto, pero no por seguridad, sino para esquivar las puteadas de los fans. Porque hay que tener talento para hacer todo mal tantas veces seguidas. Cuando no es un problema de frenos, es de neumáticos. Y cuando no es de neumáticos, es de comunicación. Ya uno empieza a sospechar que el próximo fallo va a ser que pusieron nafta super en lugar de combustible de carrera. Mientras tanto, Flavio Briatore, el nuevo zar que supuestamente viene a salvar a Alpine, parece más preocupado por sacarse fotos con Lawrence Stroll que por hablar con Franco. No vaya a ser cosa que el pibe lo incomode con alguna pregunta molesta, tipo, ¿y cuándo me van a dar un auto que funcione? Pero claro, eso sería demasiado pedir. Briatore está en plan figura decorativa, como esas estatuas que están en las plazas. Están, pero no sirven para nada. Bueno, para algo sí sirven, para que los perros las meen. Más o menos como está funcionando la jerarquía en Alpine. Ahora, lo que se viene después de Hungría tampoco es poca cosa. Vacaciones. Descanso. Relajación. Porque claro, después de entregar performances paupérrimas durante media temporada, hay que recargar energías, ¿no? Pobres muchachos, se ve que están agotados de tanto no acertar una estrategia. Mientras el resto del paddock se va a playas paradisíacas o yates de lujo, Colapinto seguramente vuelva a Argentina a entrenar en el simulador, a seguir puliendo su manejo y, si le queda tiempo, a prenderle una vela a Fangio para ver si el espíritu del chueco le da un empujoncito. Y entre todo este quilombo, sigue habiendo una verdad innegable. Franco Colapinto es demasiado piloto para tan poca estructura. Demasiado talento para un equipo que vive más de los recuerdos que de los resultados. Porque Alpine, en los papeles, es la heredera de Renault, de Benetton, de los tiempos gloriosos. Pero en la realidad, hoy parece una categoría de karting con pretensiones. Los rivales lo saben, y por eso lo miran con una mezcla de lástima y respeto. Saben que si Colapinto tuviera un Red Bull, un McLaren o hasta un Aston Martin, más de uno tendría que correr con pañal. ¿Y qué dicen los medios europeos? Poco y nada. Cuando Franco se la banca con un auto que no dobla, se hacen los distraídos. Pero si se sale un centímetro de pista o queda decimocuarto, ahí sí se apuran a titular cosas como el argentino sigue sin rendir o la promesa que no despega. Qué fácil es criticar desde un sillón con calefacción en Londres. Que vengan a manejar ese trasto francés en Hungría con 40 grados a la sombra, sin grip y con el GPS roto. Ahí quiero verlos. Lo que no dicen, pero que en Asfalto en Llamas sí te vamos a decir, es que hay muchos en el paddock que ya están mirando de reojo a Franco. Equipos que ya están preguntando por su contrato. Porque, seamos claros, nadie es tan ciego como para no ver el talento que tiene. Solo en Alpine se hacen los boludos. Pero en la Fórmula 1 todos hablan. Todos espían. Todos sacan cuentas. Y si la cosa sigue así, no sería raro que el futuro de Colapinto esté fuera de los colores azul y rosa, y bienvenido sea. Porque lo que este pibe necesita no es un nuevo alerón delantero, ni una evolución aerodinámica. Lo que necesita es un entorno que lo valore, que le dé herramientas, que lo respalde. Que no lo deje solo como hasta ahora. Que no le diga confiamos en vos y después le den un auto que ni arranca. Porque una cosa es la adversidad y otra es el sabotaje involuntario. Y mientras esperamos la bandera a cuadros en Hungría, desde acá, desde este rincón donde los fanáticos de verdad bancamos a los nuestros sin pedir permiso, te decimos, aguante Colapinto, viejo no más. Que siga metiéndole garra, talento y profesionalismo, aunque lo rodeen los mismos de siempre, los tibios, los que prometen y no cumplen, los que hablan lindo pero no entregan resultados. Porque si hay algo que el automovilismo nos enseñó, es que el talento no se tapa con excusas. Y que tarde o temprano, el que tiene lo que hay que tener, termina brillando. Aunque lo manden al fondo del pelotón. Aunque le pongan un coche sin grip. Aunque lo traten como juvenil cuando ya maneja como veterano.
Así que atentos, muchachos. No subestimen a Franco. No lo encasillen. No lo limiten. Porque si se da la lógica, esa lógica que en Alpine hace rato que no conocen, este Gran Premio de Hungría puede ser el primer paso hacia algo mucho más grande. Algo que ni los franceses van a poder detener. Y cuando eso pase, ya saben, Asfalto en Llamas va a estar ahí para contarlo, para celebrarlo, y para decirles, como siempre, nosotros lo dijimos primero.